Hola, hola, ya me escucho. Ay, qué alegría, qué bendición. Un día más, ¿verdad? Poder estar expuestas a la presencia del Señor, algo sin igual, algo a lo cual no éramos merecedoras, mas Dios, por su gracia, nos permite ir a esa comunión tan preciosa con Él. Pues un día más, en sus misericordias, yo meditaba en las alabanzas que estábamos teniendo al Señor. Y digo, qué precioso que nos pueda tocar de una manera tan profunda en la cual no nos permita ser las mismas de ayer, ¿verdad? Algo que sin lugar a dudas solamente Dios puede hacer, dar vida donde no la había, transformar, renovar y llenarnos más de Él. Es una gracia inmerecida, a lo cual es un regalo maravilloso. Y hoy, por sus misericordias, pues un día más, ¿verdad? Un día más, con un corazón dispuesto a aprender de su palabra. ¿Qué les parece si ponemos este tiempo en las manos del Señor, ¿verdad? Fervientes en oración. Acompáñenme a orar, por favor. Padre eterno, todopoderoso, te damos muchas gracias porque una vez más venimos aquí rendidas a tus pies. Que con ese mismo corazón que dispusimos en alabanza, con ese mismo corazón en el cual nos deleitamos en tu presencia, en la llenura de tu palabra, podamos hacerlo en este tiempo. Gracias te doy porque sé que has preparado el corazón de cada una de estas mujercitas, tus hijas amadas, y sé que esta palabra traerá vida. Sé que esta palabra que tú has preparado para nosotras traerá consuelo, traerá fortaleza, nos llevará más al carácter de Cristo y queremos ser más como tú. Necesitamos más de ti. Ayúdanos a cada día vivir de una manera que te agrade. Ayúdanos y da luz a nuestro entendimiento para que, si hasta el día de hoy hay cosas que necesitamos seguir trabajando, cambiando en nuestras vidas, podamos quitar todo aquello que estorbe de nuestras vidas para poder crecer más, para poder ser más a tu imagen. Te amamos, Padre Santo. Usa este tiempo, Señor Dios, y que de mis labios salgan palabras de verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, como la mayoría de ustedes que están aquí ya vieron nuestro tema del día de hoy, ¿verdad? Que estamos hablando, continuando en la serie La Mujer Virtuosa. Pero en esta tarde vamos a aprender algo más de ella. Y yo veía en el texto base que estaba en nuestra enseñanza, que está en Proverbios 31:20. Si gustan acompañarme a abrir su Biblia, por favor. Proverbios 31:20. Que dice así: alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Así es, el tema de hoy es la mujer virtuosa, es una mujer sensible a la necesidad de otros. Y yo meditando en este pasaje de nuestra enseñanza del día de hoy, orando al Señor, Él traía a mi memoria una historia que quedó plasmada en la Biblia para nuestras enseñanzas también, que está narrada en Hechos 3. Y voy a dar lectura a ella para poder introducirnos un poquito a lo mucho que Dios quiere enseñarnos en esta tarde. Un día, Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. Como yo me imagino en el corazón de Pedro en este momento, cuando él veía a este hombre necesitado, me imagino que pudo experimentar la gracia que él tuvo al recibir cuando Jesús mostró ese mismo amor hacia la vida de Pedro.
hacia esa compasión, de manera en que al él haberla recibido, él podía también darla por gracia, porque lo había aprendido de Jesús, de su maestro, y había entendido que él lo capacitaba para que ese amor tan grande que recibió pudiera darlo de la misma manera. Y yo pensaba en estas palabras. El paralítico pensaba que era uno más de los muchos fariseos que asistían al templo en distintos horarios, ¿verdad? Ya lo vamos a ver ahorita. Pero sin en cambio, las palabras de Pedro fueron: míranos. El hombre puso atención y creyendo que le iban a dar algo, pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Yo creo que este hombre, en su razonamiento natural, pensaba: pues si no tienes plata ni oro, ¿qué pretendes darme? ¿O qué hay que me puedas dar de bueno tú a mí, no? Porque eso es lo que para el mundo que no ha experimentado el poder de Dios, no lo conoces, algo, es locura. ¿Qué más allá de plata o oro me puedes tú dar a mí? Yo me imagino que pensó, razonaba este hombre, ¿no? Y le decía, continuaba diciéndole Pedro: pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué tremendo, porque desde que yo analizaba este pasaje o esta historia y escuchaba que Pedro le decía: míranos, yo me imagino esa misma compasión que Jesús en algún momento tuvo hacia la vida de Pedro, que ahora era capaz de también dar, la verdad. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Y en el acto cobraron fuerza sus pies y sus tobillos. Digo, yo lo leo y lo narro como una historia, pero qué hecho tan extraordinario pudieron vivir estos hombres. Y es el mismo Dios que tenemos hasta el día de hoy. Un Dios poderoso, un Dios de milagros, un Dios en el cual nada hay imposible para Él. Un hombre que había nacido en esta condición y habla de que era un hombre. Quiere decir que había pasado muchos años en esta condición. Mas Él le dijo: levántate. Y al momento sus pies y sus tobillos recobraron fuerzas. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando. ¿Y qué es lo más importante? Alabando al Señor, alabando a Dios, reconociendo el poder de Dios. Todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo que había pasado. A mí también me llamaba la atención, bueno, ahorita voy a mencionar o andar un poquito en este pasaje, en el versículo 10, que dice: se llenaron de asombro y de temor por lo que había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo, en la puerta llamada La Hermosa. Los judíos acostumbraban orar 3 veces al día. En la mañana, que era estimadamente, de acuerdo a varios estudios, alrededor de las 9 de la mañana, en la tarde a las 3 de la tarde y en la noche a la puesta del sol. En estos horarios, los judíos devotos y gentiles temerosos de Dios a menudo iban al templo a orar. Pedro y Juan, en este caso, estaban yendo a las 3 de la tarde. Observemos cómo la Biblia menciona que estaba en la entrada del templo llamado La Hermosa un hombre paralítico. No sabemos su edad ciertamente, pero no es relevante. Lo importante es que era un hombre y que había pasado por muchos años. Si habían pasado 20, 30, 40 años, son demasiados años, el cual este hombre había vivido en esa misma condición. Y a mí me llamaba la atención la diferencia que tuvieron Pedro y Juan. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. En este versículo a mí me llamaba la atención cómo aún cuando eran muchos hombres piadosos los que iban a ese templo a orar, ellos tuvieron una sensibilidad, fueron sensibles a una necesidad que tenía este hombre. Y no hablo de una cuestión monetaria,
sino que más allá de eso, vieron una necesidad espiritual y física en él. Porque bien, pudieron solo darle alguna limosna si es que la tuvieran, oro o plata o lo que llevaran, a lo mejor hasta el abrigo, la prenda que traían para cubrirlo del frío, ¿verdad? Pudieron haberlo hecho y en eso también mostrar el amor de Dios. Pero más allá de eso, en ese momento Pedro fue sensible a una necesidad mayor, porque él sabía que si le cubría el frío sería por unas cuantas noches, nada más. Él sabía que si lo sanaba serían por 10, 20, 30 años, pero al final del día iba a perder su salvación, que era lo más importante que podemos obtener en esta vida. Y ellos fueron sensibles a esta situación. Y también meditaba aquí en este pasaje, si ustedes lo observan en el último, que este hombre entró al templo por la entrada de la Hermosa y dice, se llenaron de asombro. ¿Quiénes? Los fariseos. No eran personas que no conocían a Dios ni el poder de Dios, o en teoría que deberían de conocer del poder de Dios. ¿Por qué se asombraron y se asustaron? Como si no tuvieran un Dios vivo y todopoderoso que pueda hacer eso y mucho más. Porque muchas veces caemos en una condición de religiosidad, en una condición de creer que estoy bien con Dios. Si voy y oro, si voy y hago esto y hago el otro, para que me vean, para que sepan que estoy bien con Dios. Pero yo no había una sensibilidad a las cosas de Dios, a lo más importante, a lo cual no debieron de haberse asustado, no debieron de haber tenido temor, ¿verdad? Y es también una enseñanza que el Señor nos quiere dar en esta tarde a nosotras, a examinar esta área de nuestro corazón. Verdaderamente, Pedro y Juan tenían una fe activa y conocían el poder de Dios para sanar. En el nombre de Jesucristo, dijeron ellos, el cual significa por la autoridad de Jesucristo. Los apóstoles sanaban mediante el poder del Espíritu Santo y no por ellos mismos, que era la diferencia entre aquellos judíos, o entre decir que creemos en Dios, ¿verdad? Y verdaderamente creerle a Él. El paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Yo creo que nosotras, como hijas de Dios, no hay mayor gozo cuando podemos experimentar de viva mano de Dios esa plenitud, ese amor, ese cuidado, ese poder. Porque si lo hizo en aquel hombre, lo ha hecho en muchos y lo puede hacer en ti y en mí, sea cual sea la circunstancia en la que nos encontremos. Y qué tremenda historia nos dejó Dios plasmada en la Biblia por medio de este suceso, donde podemos apreciar claramente a hombres como Pablo y Juan, no religiosos, sino hombres que verdaderamente hacían de manifiesto una fe genuina y verdadera, no una fe fingida, que al momento de ponerlo activo no producía nada, ¿verdad? O no había el resultado o el fruto que se necesitaba tener en ese momento. Pero ellos demostraron una fe genuina. Al igual como lo vamos a aprender en esta tarde de la mujer virtuosa, el ser sensibles a la necesidad de otros es una virtud que sin lugar a dudas Dios también quiere desarrollar en ti y en mí, y a lo cual hemos sido llamadas a poder hacerlo. Yo, mediante esta enseñanza, me hacía una pregunta para mí y decía, muéstrame cómo puedo ser sensible a la necesidad de otros. Incluso le pedía que me recordara de qué manera yo he sido sensible a la necesidad de otros, y al mismo tiempo Dios me hacía recordar cómo he sido partícipe de la gracia, a que otros han sido sensibles a Dios y yo he podido experimentar de esa gracia. Y yo les dejo esa pregunta a ustedes en esta tarde. ¿Cómo yo he sido sensible a la voz de Dios? ¿En qué momento me determiné a escuchar a Dios, a obedecer y a actuar, a poner mi fe activa? Y si no lo hemos hecho, entonces hacerlo.
Vamos nuevamente a leer, a recordar nuestro pasaje base, Proverbios 31, 20, para tenerlo presente durante esta enseñanza. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Este pequeño pasaje nos habla mucho y enseña mucho acerca del carácter de Dios, que quiere ver formados en los hijos de Dios. Y en esta tarde, de manera muy especial, en cada una de nosotras como hijas de Dios. Mujeres virtuosas. Una virtud de dar, pero es muy fácil dar cuando se tiene, ¿verdad? O incluso cuando no se tiene, pero con otras motivaciones. Y lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde es dar, no a nuestra manera, no a mi razonamiento o entendimiento, sino aprender a dar a la manera de Dios, guiadas y respaldadas por su Espíritu Santo, siendo sensibles ante las necesidades de otros. Alarga su mano al pobre, habla de alguien sensible a las necesidades de otro y al mismo tiempo habla de un corazón generoso que da. Porque no precisamente es que la mujer virtuosa fuera una mujer llena de riquezas y que al dar para ella no fuera difícil o que diera de aquello que le sobraba, porque hemos visto que no es así a lo largo de los pasajes que hemos aprendido. Porque ya hemos aprendido que la mujer virtuosa era una mujer que trabajaba, era una mujer esforzada, que a ella le gustaba participar, ¿verdad?, en ayudar y aportar en las necesidades físicas y espirituales en su familia. Pero también, por el contexto de su descripción, vemos en ella el ejemplo de una mujer equilibrada. Y qué precioso es cuando aprendemos el equilibrio de Dios en nuestras vidas. La línea en la cual Dios quiere que caminemos y andemos. No hacia la izquierda, no hacia la derecha, no en mi razonamiento, sino completamente en la línea que Dios quiere llevarnos para entonces poder ser usadas grandemente por Él. Porque esta mujer virtuosa era tan equilibrada que no dejaba de cubrir o de ser sensible primeramente en las necesidades de su hogar por darle a otros. Que llega a pasar eso. Hay mucha gente que tiene o se les puede ver el don, la cualidad de ayudar a otros. Pero qué importante es hacerlo no en un desorden, sino después de que yo ya cubrí las necesidades para mi familia, para los míos dentro de mi hogar, el cual es el orden que Dios ha establecido. Porque entonces sería cuestionable cuáles son las intenciones de mi corazón al hacerlo de esa manera, al dar a otros, el ser vistos, el recibir reconocimiento o recompensa, porque cuando es así la Biblia nos enseña claramente que recompensa de hombres tendremos, ¿verdad? Mas no andamos por eso, no es lo que deberíamos de estar buscando. ¿Qué implica tener un corazón generoso? Es aquella persona que ha logrado experimentar verdaderamente la gracia de Dios. Es aquella persona que es capaz de entender que si puedo dar, es porque a mí ya Dios me ha dado primero. Y es entender que aun cuando pudiera darlo mucho, comparado a lo que Dios me ha dado a mí, es muy poco, pero hay contentamiento en el corazón, hay gozo, porque hay un entendimiento. Hay mucha gente en el mundo que da, hay mucha gente que se le puede distinguir por ser generosa, el cual es bueno, pero Dios quiere que aprendamos a hacerlo a su manera. Y Dios quiere que más allá de únicamente tener una recompensa monetaria, la tengamos espiritual, porque es a donde Dios nos quiere llevar, a que siempre estemos a la expectativa de qué Dios está haciendo, a que siempre estemos atentas a que todo lo natural que Dios permite sea usado para llevarlo a lo espiritual, que es algo glorioso, es algo extraordinario, es algo que solamente Dios puede hacer en nuestras vidas. Y por eso Dios nos dice, demos con alegría. Acompáñenme a leer en su Biblia, por favor, 2 de Corintios 9:7, para leerlo juntas.
Segunda de Corintios 9:7. Voy a dar lectura. Acuérdense de esto. El que da poco, recibe poco. El que da mucho, recibe mucho. No lo digo yo, lo dice Dios, lo dice su palabra. Cada uno debe dar según crea que debe hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros, como dice la Biblia, refiriéndose al que es generoso. Siempre que ayuda a los pobres, lo hace con generosidad y en todo sale triunfante. Es por esto, mis amadas hermanitas, que es tan importante que aprendamos a hacerlo a la manera de Dios. Que comprendamos y atesoremos estas palabras que fueron escritas para ti y para mí, completamente guiadas por Dios, entendiendo sus principios bíblicos, porque de lo contrario podemos perder el equilibrio y los propósitos divinos y espirituales, tratando de ser más buenas o más misericordiosas que Dios, al dar cuando no era el tiempo de dar, o dejar de dar cuando era el tiempo de Dios para dar, alimentando más una avaricia, alimentando más un egoísmo en nuestro corazón, porque nos cerramos y dejamos de ser sensibles a Dios y perdemos muchas más bendiciones que aquello que estabas dispuesto a dar o aquello que no querías dar. Acordémonos cómo le pasó al rico, ¿verdad? Que se creía tan bueno porque él daba a los pobres y él daba lo que tenía y él creía que estaba bien, que ya lo había hecho todo, todos los mandamientos, todo. Pero Dios sabía cuál era su debilidad. Dios sabía que en su corazón había avaricia y que le costaba mucho dejar aquello por lo cual él sentía que había trabajado tanto. Pero Dios conoce el corazón y Dios prueba de continuo el corazón y es paciente, es tan misericordioso que no nos deja quedarnos en la misma condición. De nada nos sirve quedarnos así y en su amor Él sigue tratando con amor, con paciencia, sigue puliendo, sigue limpiando, sigue purificándonos para no dejarnos en esa condición. Y por medio de su palabra, del poder de su palabra, es que podemos darnos cuenta de si hay pecado en nuestras vidas, porque a veces queremos más ponerle palabras bonitas como avaricia, como egoísmo, pero es pecado delante de Dios. Y viene la palabra, alumbra el corazón, las intenciones del corazón, y es expuesto si hay algo de eso en nuestras vidas, ¿verdad? Para que Dios diga, no te sientas tan bueno. Hay algo que te sigue estorbando en tu corazón. Hay algo que te impide ser usada completamente por mí. Las personas pueden dudar en dar generosamente a Dios si temen no tener lo necesario para satisfacer sus propias necesidades. Si doy esto, me voy a quedar sin esto. Y dejamos muchas veces de experimentar la gracia de Dios. Pero vuelvo a lo mismo, guiadas por Dios, en equilibrio. Porque también no se trata nada más de dar. Y la Biblia dice que aquel que da mucho va a recibir mucho. Entonces, ¿cuál es la intención de tu corazón? Das porque la Biblia dice que si das vas a recibir mucho, equilibradas. Dar cuando tengamos que dar y dejar de dar cuando no sea el tiempo de dar, porque Dios está cumpliendo propósitos. Dios está tratando tanto tu corazón como el de la persona a la cual te está deteniendo la mano y te dice, no es el momento, espera. Yo quiero llevarla a un nivel más alto de fe. Yo quiero llevarla a un nivel más alto de dependencia en mí. Espérate, en su momento te voy a usar, pero necesitamos ser sensibles a la voz de Dios. Pablo les asegura que Dios es capaz de suplir sus necesidades. La persona que da poco recibirá poco en recompensa. No permitas que la falta de fe sea un estorbo para poder ser usadas por Dios, para dar generosamente cuando sea el tiempo de dar. Y lo vuelvo a lo mismo. En este pasaje sí habla de un aspecto natural, pero nosotros llevemos todas estas enseñanzas a los aspectos espirituales. Dar todo aquello que se nos ha dado por gracia,
todo aquello que hemos recibido. Podemos dar amor porque hemos recibido amor. Podemos dar perdón porque hemos recibido perdón. Podemos dar todo aquello, paciencia, misericordia, porque ya hemos sido partícipes de esa gracia, lo cual Dios te dice también tú dale y no cierres tu corazón al hacerlo. Quizás podamos engañar a otros, pero eso sería vano y sin propósito, porque verdaderamente Dios jamás lo vamos a engañar. Él sí conoce nuestro corazón, Él sí conoce nuestras debilidades, Él sí conoce tu necesidad. A Él no podemos engañarlo. Nuestra actitud al dar siempre va a ser más importante que la cantidad con que demos o la que demos, porque Dios no mira la cantidad, sino el corazón con el que se da en el tiempo de dar. Recordemos también aquella mujer que la Biblia nos habla en Marcos 12:41, si quieren acompañarme a leerlo en su Biblia. Marcos 12:41. ¿Se acuerdan de esta mujer que, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca? Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. A nuestros tiempos era una moneda muy pequeña o de muy poquito valor. Pero dice Jesús: entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos estos ricos que ven aquí, que se jactan de que dan su dinero y que yo di 10,000 y yo di tanto y yo di esto y yo di el otro. Dice, porque todos han echado de aquello que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, derramó su corazón, porque sabía a quién se lo daba, ¿verdad? Y qué maravilloso es poder llegar a este nivel. Ciertamente no es algo con lo que nacemos, es algo que se va desarrollando, es algo que va trabajando, es algo a lo cual Dios nos quiere llevar a experimentar más y más. Y muchas veces nuestro contexto familiar, de la manera en cómo crecimos, nos puede estorbar ante esta situación, pero Dios quiere llevarnos a niveles más altos y más profundos. Dios nos da recursos para usarlos e invertirlos para Él. Los recursos de Dios los podemos llamar también como dones en el servicio. Hay mucha gente que tiene dones para servir, que es algo que es una virtud en una persona, que le gusta servir a los demás con amor, con diligencia, talentos, habilidades, conocimientos, y estos no deben de ser escondidos, devorados negligentemente o incluso malgastados, sino cultivados a fin de producir mayor cosecha. Cuando invertimos lo que Dios nos ha provisto, nos dará aún mucho más para dar. Y en verdad es algo maravilloso cuando logramos experimentar esta gracia de Dios. La mujer virtuosa era una mujer que había aprendido a dar en el tiempo de dar. Era una mujer que había aprendido a ser sensible ante las necesidades de otros. Quizás no tenía demasiado dinero, porque lo hemos visto, sino pues para qué trabajaba y se esforzaba tanto, ¿verdad? En fabricar prendas, en hacer ropa para su familia. No era algo que le sobrara. Pero incluso si ella misma tejía y hacía prendas para su familia, quizás al ver la necesidad de frío en un pobre, en una persona que lo necesitara, es la forma en cómo ella extendía la mano al pobre, ¿verdad? Porque no habla exactamente de una forma monetaria, a lo cual Dios nos enseña a poder hacerlo de la manera en la que Dios nos lo permita, no únicamente monetariamente, no únicamente a través del dinero, pero siendo guiadas por Dios, porque es una realidad que en el mundo hay mucha pobreza. Es una realidad que hay mucha gente rica y que cada vez se hace más rica a costa de todos o a costa de todo, ¿no? O sea, ¿qué importa si destruyen medio bosque de la primavera, pero se van a construir muchos departamentos y a costa de lo que sea se hacen ricos? Y eso es una verdad, eso es una realidad y eso no va a dejar de existir.
Pero también es una realidad que hay demasiada gente pobre. Y el rico cada día se hace más rico y el pobre cada día se hace más pobre. Es por eso que aún para dar o dejar de dar, tenemos que ser muy sabias y estar seguras que estamos siendo completamente guiadas por Dios. Y les pongo 2 ejemplos respecto a esto. Recuerdo que en una ocasión cuando me tocó servir o apoyar en el ministerio que se servía a los migrantes, pues se preparaba un tiempo hermoso para ellos, era algo en lo cual Dios estaba obrando en la vida de muchas personas. Pues llegábamos desde temprano, se preparaba alimentos, se les preparaba un lugar especial para ellos, se tenía un tiempo de alabanza, se tenía un tiempo de enseñanza y posterior a eso se les daba un alimento, pues agua, alimento, ¿no? para ellos. Y en algunas ocasiones se hacían donaciones. La gente de la misma iglesia, del mismo cuerpo de Cristo, llevaba donaciones para ese tipo de situaciones, para esas personas. Pero, ¿cuál va siendo la sorpresa? Que en una ocasión, uno de estos migrantes decía, ¿qué van a dar de desayunar hoy? Y, pues la palabra de Dios. No, pero ¿qué van a dar? ¿Qué van a hacer? Pues el día de hoy van a hacer huevito con frijoles, ¿no? Uy, no. Allá no sé, que no me acuerdo si no eran cristianos, era otro grupo pues de personas que ayudaban, ¿no? Allá nos dan chilaquiles y rojos y verdes, mejor me voy a ir para allá. Pues si para ti tiene más valor los chilaquiles que todo lo que se te está dando aquí, que es la palabra de Dios principalmente, adelante, ¿no? Los chilaquiles los vas a tener siempre, la palabra de Dios no siempre, porque solo Dios sabe si el mañana vendrá. El día de hoy es el tiempo de escuchar y recibir la palabra de Dios. Pero para este hombre eso no tenía el valor o no lo suficiente. De manera que literalmente se fue a los chilaquiles, ¿verdad? Y en otras ocasiones yo me sorprendía porque uno no pensaría que pudiera ser de esta manera. Pero se les daban ropas y decían, en talla grande, ¿qué tienes en talla grande? No, pues talla grande tengo esto, el otro. ¿No tienes roja? No hay roja, solamente hay estos colores. Uy, no, no. Y en una ocasión, literalmente, encontramos de una persona que se le había dado algunas cosas tirada en la basura. Porque se daban el lujo, como son personas que están acostumbradas a que se les dé sin esfuerzo, sin trabajar, da igual, no me gustó, no es el color que quiero, lo tiro. Y llega a pasar de esta manera. Y gente pobre va a haber mucha, mis amadas hermanitas. En cada semáforo hay gente pidiendo dinero y no terminaríamos, no acabaríamos, nos acabaríamos antes nosotras, ¿no? Entonces, por eso es que Dios nos pide ser tan sabias y ser sensibles a la guía de Dios. Porque dar por dar es muy fácil, pero Dios no quiere eso en nosotras, quiere que aprendamos a dar guiadas por el Espíritu Santo como hijas de Dios, a dejar de dar, no porque tengamos un corazón avaricioso o egoísta, sino porque Dios te dice, espera, tengo propósitos más profundos y más altos con esa persona. Tú puedes en este momento mostrarle amor o ayudarla. Y ser sensibles, porque no podemos cerrarnos, ¿verdad? A lo cual quiere llevarnos a una mayor comunión para ser capaces de discernir estas situaciones, porque solamente guiadas por Dios vamos a poder entenderlo y poder hacerlo. Y otro ejemplo que también yo quería compartirles en esta tarde, está la contraparte. Cuando llegamos a ser sensibles a la voz de Dios, a la guía de su Espíritu Santo y damos conforme a sus tiempos y a su buena voluntad. Situaciones que dan frutos espirituales, situaciones que edifican y que nos llevan a maravillarnos de Dios, a darle la gloria en todo a Él. Algunas veces lo he platicado con algunas de ustedes porque es algo que impactó mi vida, como muchas veces que Dios lo ha permitido así. Pero fue una situación que en el momento me llevaba a maravillarme de Dios. De verdad se me salían las lágrimas en el momento porque yo digo, Señor, ¿qué hay imposible para ti? Fue una ocasión que claramente yo sé que Dios permitió esa circunstancia, que no se habían concretado algunas cuestiones del proyecto de mi esposo
Y me comentaba él es un hombre que, como contexto les platico, me enseña mucho en la fe. Yo veo su fe, veo el actuar de Dios y a mí me lleva inevitablemente a querer más, ¿verdad? Dar pasos de fe porque he visto el poder de Dios obrar en nuestra familia. Y en esa ocasión, mi esposo me decía, ¿sabes qué, mi amor? Pues es tiempo de servicio, Dios así lo permitió. Tenemos para ir, más no para regresar. Vamos por fe y confiando en que el Señor, como muchas veces lo ha hecho, va a tener un cuidado especial de nuestras vidas. Y a mí me enseñaba mucho esto, porque algo que Dios me había enseñado anteriormente, qué importante es ir y correr a los pies de Dios. Ir primeramente a Él y no dejarlo en último lugar. Porque en nuestra necesidad, muchas veces corremos con la vecina, corremos con el vecino, la comadre, esto, el otro, y querer cubrir de una manera tangible y real e inmediata una necesidad, no tengo para el camión, no tengo para esto, para el otro, pero Dios en ese momento lo permitió así en nosotros. Y me acuerdo que a mí se me olvidó, de verdad pude experimentar la paz de Dios porque yo no estaba preocupada en cómo nos íbamos a regresar hasta que nos subimos al carro y mi esposo arrancó el coche y me mira, y entonces recordé, Señor, pues en tus manos estamos, ¿verdad? O sea, nos permitiste llegar a ti y confiamos en que también así nos vas a permitir llegar a casa. Y fue extraordinario porque no pasó mucho tiempo cuando una pareja, un matrimonio que en ese momento Dios tuvo a bien usarlos a ellos y ser sensibles a la voz de Dios, dijeron, nos pararon en el mismo carro, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué se les olvidó esto? No, nada, queremos darles esto, no sabíamos ni qué era, ¿no? Se los íbamos a dar mañana, dice, pero sentimos de parte de Dios que fuera hoy, porque dijimos, ya se fueron, pues ya mañana, no pasa nada. Pero como que era Dios, ¿no? Impulsando, moviendo en ese momento y nos alcanzaron. Entonces, bueno, pues no, de verdad no sabíamos qué era. Cuando mi esposo lo ve, dice es Dios supliendo lo que necesitamos para irnos. Es algo extraordinario, mis hermanas, porque ¿qué hay imposible para Dios? Pero muchas veces nos olvidamos que tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que sabe tu necesidad, un Dios que conoce tu corazón y nos enfrascamos en lo natural, nos preocupamos de más y Dios te dice no lo hagas, porque ¿qué hay imposible para mí? Para mí fue algo glorioso porque yo vi el cuidado de Dios y yo sé que Dios nos permitió hacerlo de esa forma para no dejar de experimentar eso. Pudo haber sido de otra manera, pero Dios tuvo a bien hacerlo así. Es algo extraordinario. Es algo que Dios no quiere que ninguno de sus hijos se prive de experimentar ese gozo, porque es algo glorioso en verdad. Es algo a lo cual, si somos sus hijas, somos partícipes de esa gracia y de ese poder obrando. Porque nuestro máximo ejemplo de dar siempre lo vamos a ver en Dios, quien dio a su Hijo por rescate de muchos. Como ya no lo sabemos muchas de memoria, ¿verdad? Juan 3:16. Dios amó tanto, y ese tanto habla como nadie en el mundo va a ser capaz de amar a otra persona, que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos envió a su Hijo al mundo Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Porque al nosotras aprender a dar, no a mi manera, sino a la manera de Dios y con un corazón correcto y agradable delante de Dios, va implícito el amor de Dios, mis hermanitas. Nos capacita para poder hacerlo, para poder ayudar a otros, para poder sentir compasión por otros, como lo veíamos en la historia del inicio, ¿verdad? Acerca de Pedro y Juan. Ante la deficiencia o ante la necesidad de otros. Porque pareciera que no pasa, pero vimos el claro ejemplo de aquellos hombres piadosos, aquellos hombres que iban y oraban por sus necesidades o otras necesidades, pero habían dejado de ser sensibles a la voz de Dios, habían dejado de experimentar el poder de Dios, de conocer que tenían un Dios vivo y verdadero que era más allá de cualquier religión. Se habían acostumbrado a solamente eso. Cuando Dios te dice hay más,
Yo quiero llevarte a niveles más profundos. Yo quiero que escuches mi voz y te sigas maravillando. Yo quiero guiarte. Yo quiero alumbrar tu camino. Yo quiero ser esa lumbrera de manera en que no tengas temor, como aquel que está en una habitación a oscuras y no sabe qué peligros hay. Viene la luz y viene la paz, viene la seguridad. Así Dios quiere que andemos con esa confianza, pero implica mucho. ¿Qué implica? Compromiso de aprender a escuchar su voz, de aprender a discernir, y cuando lo hagamos, ser obedientes. Porque pasa que lo hacemos, pero pasamos por alto la voz de Dios y perdemos las bendiciones del Señor. Muchas veces llegamos al cristianismo y aún albergamos muchas cosas, ya sea porque crecimos con muchas dificultades económicas, que cuando llega el momento dices, yo voy a trabajar mucho para tener lo que mis padres no pudieron darme o no pude yo tener, y sin darnos cuenta, aún albergamos un corazón de avaricia, afán de poseer muchas cosas, muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. A lo cual, eso la Biblia lo llama pecado. Y Dios quiere limpiar de nosotras, Él quiere que lo quitemos y que aprendamos a dar a la manera de Dios, entendiendo que de nada nos sirve acumular si un día vamos a morir y habremos perdido lo más valioso, que es nuestra comunión con Dios. Lucas 12, 20 y 21, yo se los leo. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Como lo hemos ya mencionado muchas veces, no es malo el poder ahorrar sabiamente, equilibradamente, para adquirir una casa, un carro, cosas necesarias, ¿verdad? Para el día a día, un viaje, unas vacaciones, no es malo. Lo que Dios nos quiere enseñar es a no darle más valor del que le corresponde o del que merece. Nos desafía, porque es un desafío, claro que lo es, a pensar más allá de las metas terrenales, usar todo aquello que tenemos, todo aquello que el Señor nos ha dado, llámese dinero, llámese tiempo, esfuerzo, habilidades, dones, talentos para el reino de Dios, teniendo una fe activa y genuina, un servicio agradable delante de Dios para la edificación de su iglesia, como un mismo cuerpo en Cristo, y sobre todo la obediencia, porque entonces sí vamos a estar experimentando y adquiriendo una mayor riqueza espiritual que no se compra ni con todo el dinero del mundo. Solamente aquellos que son hijos de Dios lo pueden experimentar. Proverbios 31:20, como la parte B, también dice, y extiende sus manos al menesteroso. Y yo leí este versículo en otras traducciones para comprender un poquito más de lo que Dios nos estaba hablando. Y otras traducciones dice, abre sus brazos al necesitado. Con ella sostiene al necesitado. Muchas veces generalizamos o relacionamos el dar con solamente aquello tangible, aquello monetario o al dinero, vaya. Cuando Dios nos lleva a muchísimo más que eso, porque aún con nuestras oraciones a la distancia, si verdaderamente estamos orando con fe, podemos sostener y ayudar a muchos. ¿Lo sabían? Yo sé que muchos de ustedes han sido partícipes de esta gracia, de lograr el poder de Dios en sus vidas a través de las oraciones de otros. Podemos ayudar con las cargas físicas o espirituales de otros, ser sensibles a las necesidades de otros. Y yo recuerdo que una amiga me platicaba que tuvo en su corazón el deseo de contactar a una amiga de ella, que hacía mucho ya no sabía de ella, no la había saludado. Entonces le escribió para preguntarle cómo estaba. Y lo curioso fue que antes de responderle algo más o preguntarle cómo se encontraba ella,
le decía o le externaba que Dios había puesto en su corazón el estar orando por ella, como dándole a entender, no sé por lo que puedas estar pasando, pero Dios puso en mi corazón el estar orando por ti. Y ella pudo ser partícipe de esta gracia, porque ciertamente ella en ese momento experimentaba una gracia y una fortaleza de parte de Dios y reconocía que era a través de las oraciones de muchos. Pero ella nunca se imaginó esa respuesta, o nunca se imaginó que alguien que tenía mucho sin ver pudiera estar orando por ella, porque no sabía si se encontraba bien o mal. Y algo que me llamaba mucho la atención es que esta personita había aprendido a ser sensible a la voz de Dios, porque llegó un punto en el que ya no se trataba de saber qué pasaba o porque Dios le pedía que orara por otras personas, sino que simplemente se había dispuesto a obedecer. Dios me pide que ore por alguien, a mí no me corresponde lo demás. Quiero ser obediente y sensible a la voz de Dios y ser intercesora para estar orando por otros. En algunas ocasiones Dios permitía que se pudiera, ya entendí por qué Dios me permitía orar. En algunas otras no, pero eso no era lo más importante. Lo más importante es aprender a desarrollar esa sensibilidad en comunión con Dios. De estar dispuestas a servirle a Dios, ¿verdad? En la manera en como nos lo permita hacerlo. Y a través de las oraciones eso es algo precioso poder hacerlo. Interceder por otros, ayudar a llevar las cargas por otros, creer en el poder sanador de Dios, en que Él puede sanar cuando hay enfermos. Y también pensaba o meditaba en algún momento en algún libro, cómo una madre puede no saber todos los pensamientos o luchas que pueda estar pasando un hijo, una hija, o incluso alguien de su familia, su esposo, su esposa, no sé, alguien, pero esta persona oraba al Señor y le decía, muéstrame su corazón. Yo no sé qué tiene, yo no sé cómo puedo ayudarla, pero te ruego que me muestres su corazón y me permitas poder ayudarlo espiritualmente, ¿no? Y Dios obra, Dios actúa, Dios hace maravillas, porque Él es el Todopoderoso y nada es imposible para Él. Pero aún al orar de esta manera es algo glorioso, porque nos permite ser partícipes de la gracia de Dios. Y yo en lo personal es algo que me impactó. Es una oración que atesoré para mí misma y que yo oro de esa manera por mis hijas. Digo, Señor, están pequeñitas, pero yo te ruego que me muestres su corazón, que me muestres cómo ayudarlas, cómo interceder por ellas. Ahora sí que parte del también aprender a orar a la manera de Dios es por el día a día, ¿verdad? Por el pan de cada día, porque a veces oramos por tantas cosas y descuidamos el día a día, lo que está pasando en el momento, y Dios quiere que también estemos atentas de esa manera, prestas en la oración. Y como conclusión a esta enseñanza, Dios hablaba a mi vida y Dios me enseñaba. Va a haber momentos en los cuales yo te voy a pedir que des para tratar tu corazón, para asegurarme que no estás acumulando o albergando avaricia, egoísmo. Pero también está la otra contraparte, a ser sensibles a que no solamente se trata de dar, porque dar lo vamos a poder hacer y si no lo hago yo lo va a hacer alguien más, sino que lo llevemos siempre a un terreno espiritual, siempre siendo sensibles a la voz de Dios, porque es algo que yo veía para mí en esta enseñanza, que Dios quiere desarrollar más en mí. Yo hablo por mí, cada una lo sabe en su corazón, pero yo sí pensaba, yo quiero ser más sensible a la voz de Dios, quiero ser usada por Dios, quiero ser guiada por Dios, quiero experimentar día con día ese cuidado protector en mi vida. Yo me maravillaba porque había una amiga que me platicaba con un gozo extraordinario, un asombro de en una ocasión que ella experimentaba la gracia de Dios en una situación que estaba pasando, que ella iba a ir hacia la derecha y claramente escuchaba la voz de Dios como de una manera audible que le decía, ve a la izquierda. Pero en su lógica, su razonamiento, ir a la izquierda no tenía sentido, porque su casa estaba hacia la derecha, pero se dispuso a ser obediente.
y fue a la izquierda. Y ahora camina, sigue caminando. Pues, o sea, mi lógica me dice, ¿hasta cuándo voy a caminar, no? Obedecía. Y su sorpresa, al caminar ni siquiera tanto, 2 cuadras, entendió por qué Dios le dijo, ve a la derecha y camina tanto, ¿no? Y a mí lo que me llamaba la atención es que ella pudo experimentar la gracia de Dios. Ella lloraba porque pues estaba presenciando a la oración contestada, a un Dios teniendo cuidado de ella, un Dios vivo y todopoderoso, pero era una personita nueva en el Señor. Ni siquiera tenía 10, 15, 20 años. Y hay ocasiones en que podemos llegar a tener tantos años en el Señor que nos olvidamos de escuchar su voz, de ser sensibles a su voz, a lo cual no se trata del tiempo, sino que Dios te dice, ve a una mayor comunión conmigo, ve a un nivel más alto en lo espiritual. Yo quiero hablarte, yo quiero cuidarte, yo quiero guiarte. Sé sensible a mi voz, porque esa es la única manera, por medio del Espíritu Santo, como podremos experimentarlo como hijas de Dios. Que siempre vayamos con un corazón correcto delante de Dios, al dar o incluso al no dar, porque Él lo sabe todo y Él sabe si al dar quiere quitar cualquier cosa de nuestro corazón que nos esté estorbando, limpiarnos de toda maldad y todo pecado. Que Dios nos toque, mis amadas hermanitas, tan profundo que no podamos volver a ser las mismas jamás, siendo grandemente usadas por Él para la riqueza de su reino. Y a mí me gustaría que con un corazón contrito, un corazón humillado delante de Él, un corazón agradecido, vayamos nuevamente a entonarle este canto que tocamos al final de la administración de alabanza. Tócame, tócame, Señor. A ti que lo sabes todo de mí, a ti que no nada quiero ocultarte. Tócame y úsame para tu gloria. No permitas que caiga en desánimo, no permitas que caiga en falta de fe, falta de confianza. Ayúdame a todo lo que tú has puesto en mi vida, dártelo para tu reino, que sea usado para ti, que pueda seguir maravillándome incluso de cómo otras personas, por medio del poder de tu palabra, pueden experimentar también esta gracia tan preciosa, que es el escuchar a Dios, el ser sensibles a Dios ante las necesidades de otros. Y en eso podamos también dar del amor que hemos recibido de Dios. ¿Qué les parece si nos levantamos, si le damos gracias al Señor, nos maravillamos de Él, nos enamoramos de Él y nos rendimos por completo a Él? Porque Él tiene cuidado de sus vidas. Pídele, háblame, Señor. Perdóname si he dejado de escuchar tu dulce voz. Perdóname si le he prestado más atención a mis problemas, a mis enfermedades, a mis angustias, a mis carencias económicas. Perdóname, Señor. Perdóname porque no te he dado el primer lugar en esta área de mi vida y he permitido que entre tristeza, he permitido que entren temores, he permitido que entren cosas que tú no quieres para mi vida. Perdóname, Señor. No hay nada imposible para ti. Sea lo que sea que tú quieres tratar en mi vida, en mi corazón, tú puedes hacerlo. No a mi manera, sino a la tuya. Ayúdame a entender que ya me lo has dado todo y que eso me capacita a mí para poder dar. No para sentirme buena, no para sentir que merezco reconocimiento, sino porque tú me capacitas para hacerlo con el mismo amor, la misma compasión y la misma misericordia que tú me has dado a mí. Quiero servirte más, quiero vivir para ti. Lléname, quiero más de ti, que nunca olvide que tú lo has dado todo con tu Hijo Jesús. Él murió y tomó ese lugar por amor a mí y Él ya me lo ha dado todo, mi Señor.
que nunca deje de maravillarme de ti, de necesitarte más. Ayúdame a no vivir una religión. Ayúdame a no creerme lo suficientemente buena como aquellos fariseos. Quiero servirte, quiero ser sensible a las necesidades de otros. Desarrolla esa virtud en mí. Quiero dar al menesteroso, quiero extender mis brazos al pobre, al necesitado. Dile aquí: a ti que lo sabes todo de mí, nada quiero ocultarte, eres todo para mí. Hoy quiero rendirte todo mi vivir, endereza mi camino delante de ti. Dile a ti que lo sabes, que lo sabes todo de mí, nada quiero ocultarte, eres todo para mí. Hoy quiero rendirte todo mi vivir, endereza mi camino delante de ti. Y pídele con tus manos alzadas: hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar. Gobierna en mi voluntad, tócame, tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame, Señor, tan profundo que mi alma sepa tu voz escuchar. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame, háblame profundo que mi alma sepa tu voz escuchar, y en la intimidad de esta profunda comunión enséñame a conocer tu corazón, y en esa intimidad, en la intimidad de esta profunda comunión, enséñanos, enséñame a conocer tu corazón. Perdóname, Padre Santo, si hasta el día de hoy había dejado de ser sensible. Perdóname si en mí hubo falta y dejé de tener cuidado en esta área tan importante a la cual en esta tarde tú tienes a bien en tener ese cuidado de darnos esta palabra y salir diferentes. Que seas tú tocando nuestras vidas de una manera tan profunda que no nos permitas ser la misma de ayer. Llévanos a más. Perdona todo aquello que tenga que ser perdonado, para que en este momento nuestras vestiduras sean limpias, lavadas por tu palabra, y podamos ser usadas grandemente en tu nombre, en el poderoso nombre de Jesús, haciendo tu voluntad, viviendo para ti. Gracias te damos, Padre eterno, por todo tu amor, por tu cuidado y por la palabra que sigues derramando, que sigues dando vida, que sigues restaurando, que sigues sanando y que nos sigues llevando a más, a una mayor comunión contigo. Gracias, Papito amado, por tu amor, tu cuidado, por tu dulce voz hablando a nuestras vidas. Ay, mis amadas hermanitas, qué glorioso es experimentar la presencia del Señor.
que nunca nos dejemos de maravillar y anhelar más de Él, que lo busquemos de día, de noche, en nuestras oraciones, en su palabra, y que no descuidemos lo más importante, a lo cual Dios nos quiere llevar a seguir creciendo. Que Dios las bendiga, mis amadas hermanitas. Estamos despedidas.